mañana quisiera socializar un poco lo del taller de relación de la psicología con antropología. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué relación existe entre la antropología y la psicología? La relación es más que obvia o más que inminente, es que la antropología como tal se dedica al estudio completo del ser humano, su desarrollo dentro de un grupo, cuál es la influencia que recibe, de los diferentes aspectos, o sea, estudia al ser humano en la manera general, mientras que la psicología se ocupa más que todo de la parte mental, cognitiva, y estudia los procesos mentales, cómo se desarrollan las conductas y qué influyen en determinadas conductas. La segunda pregunta dice, ¿qué elementos toma la psicología de la antropología? Bueno, la psicología toma de la antropología los estudios y algunas prácticas y también los conocimientos en la parte sociocultural, ya que busca también la psicología determinar qué influyen o qué factores influyen en la personalidad. Bueno, se ha visto que la personalidad de una persona, la personalidad de alguien es determinada por la influencia externa y la genética. Entonces, la tercera pregunta dice, ¿a qué hace referencia y qué estudia la antropología sociocultural? Aquí la antropología sociocultural trata un poco más en la parte de cómo se desarrolla el ser humano dentro de una cultura, cuáles son los patrones que emplea el ser humano y qué toma el ser humano o una persona de la cultura o del entorno en el que se encuentra. Eh, También es importante recalcar que la antropología sociocultural es un poco comparativa entre culturas. Se trata un poco de comparar cuáles son los rasgos que comparten y cuáles son las diferencias entre sí. La siguiente dice, ¿qué marcó la antropología del siglo XVI y del siglo XVII? Bueno, en esta época marcó un poco lo de los descubrimientos geográficos y fue una época en la cual la antropología se vio influenciada ¿cómo decirlo? Por querer aprender más o una curiosidad incesante que los científicos tenían en ese momento, querían descubrir muchas cosas y más que descubrir, si más allá de lo que conocían en el momento, existían culturas con más desarrollo quizás o menos desarrolladas. La siguiente dice, ¿quiénes fueron los dos exponentes de la antropología que asentaron los estudios de las funciones asociadas a las instituciones? Bueno, aquí hay dos personajes que tuvieron mucho que ver en la parte de el estudio de las instituciones, la familia, la religión, la política, etcétera. Y fue un funcionalista, Bronislaw Malinowski. Él fue el que introdujo también a la antropología, hizo un aporte grandísimo en la parte del trabajo de campo, cómo podemos verificar todas las teorías que tenemos mediante el trabajo de campo. Y también el estructuralista Brown también hizo grandes aportes en esta parte. Otra pregunta es, ¿qué posición culturalista tenían Ruth Bennett? Bueno, ellas compartían algo y era que la personalidad estaba modulada, estaba o se veía influenciada de acuerdo al entorno en el que se encuentren. O sea, mi personalidad depende del entorno en el que yo esté y qué influencia tengo de ello. O sea, cuáles son las costumbres que me están transmitiendo o cuáles son esos conocimientos que a medida que yo voy creciendo los voy adquiriendo y así tal cual se va formando mi personalidad. Otra pregunta es, ¿cuál es el objeto del estructuralismo? Bueno, el estructuralismo buscaba la regularidad de las culturas. Este, hay algo importante y es que se encargaba de elaborar dicotomías de la mente. ¿Cómo así dicotomías de la mente? O sea, posiciones opuestas, o sea, dos puntos de vista que llegaran a uno solo, que tuviesen un solo encuentro, y en este caso era la cultura, pero dos puntos de vista desde
quizás desde la misma cultura o de culturas diferentes que tuvieran puntos de vista opuestos, de polo a polo, a partir de combinaciones binarias, dos polos, dos perspectivas diferentes. Bueno, ¿cómo explica Douglas que lo natural está modulado por lo cultural? Bueno, en esta parte, él ¿cómo decirlo? Se mete un poco con la parte de la cosmovisión, cómo una cultura percibe el mundo en el que vive, cómo una cultura es capaz de conocer o de interpretar de acuerdo a sus creencias y su cultura. Más que todo, él decía, bueno, hace un énfasis en la parte de que el conocimiento de los individuos depende de la cultura. Como lo decía hace un momentico, de acuerdo a mi cultura, yo veo el mundo externo. Por ejemplo, en algunas culturas es mal visto que se saluden de beso a las mujeres. Entonces, depende de la cultura en la que yo me encuentre, así tal cual van a ser mis conocimientos. Y mi cultura determina cómo veo yo el mundo y qué conocimiento tengo de ello. Bueno, aquí hay otra pregunta y es, bueno, otra pregunta es, ¿qué es perspectiva émic y qué es perspectiva ética? Bueno, la perspectiva émic es cuando el investigador se introduce dentro de la cultura y es capaz de convivir, de saber piel a piel, digamos, de alguna manera, todo lo que ocurre dentro de la cultura sin necesidad de intermediar, o bueno, no necesariamente con una sola persona de la cultura, sino que él como tal convive con la comunidad. Y la perspectiva ética es cuando el investigador observa la cultura desde afuera, o sea, la émic es interna y la ética es externa. Se hace una observación externa. Bueno, ¿cuál es el método? La siguiente pregunta es, ¿cuál es el método bandera de la antropología y sus pasos? Bueno, el método bandera de la antropología, como es una ciencia también, como toda ciencia, se mide por el método científico general. Bueno, este comprende 4 pasos, que es observar, elaborar hipótesis, verificar y concluir. Para verificar, la antropología utiliza el trabajo de campo, eh, y hay algo que se debe hacer y es que dentro del trabajo de campo existe la observación participante. Al momento de verificar se debe hacer con una observación lo más participante posible para lograr concluir, para llegar a la conclusión de lo que quieren determinar de acuerdo a sus pretensiones comparativas y cualitativas. O sea que para llegar al producto como tal de la investigación, la conclusión de todo debe pasar por un trabajo de campo y una observación lo más participante posible. ¿Qué es una observación participante? Bueno, la observación participante es una observación sistemática y estructurada que permite la minuciosa. La observación participante permite, más que todo, es la parte de la interacción del investigador con la cultura y observar los dentro de la cultura que son de interés para la antropología. Otra pregunta es, ¿cuáles son, bueno, qué cambio fue el más profundo dentro de la etnografía? Bueno, en la etnografía, para tomar, como lo hice anteriormente, tomar a una persona de la cultura que sepa totalmente todo, o sea, que esté empapada de conocimiento. En este caso, en una cultura guayú podría ser la autoridad indígena o el palabrero, o en otras culturas puede ser el mamo también. Y se habla con esa persona, se le hace un cuestionario en el cual la persona revela los conocimientos al investigador, le dice todo, cómo manejan todos sus sistemas dentro de esa cultura. Algo también, y la última pregunta es, ¿qué es la antropología aplicada? La antropología aplicada es la aplicación como tal de la antropología para resolver problemas y dilemas sociales y culturales, en la resolución de problemas sociales y culturales. La última pregunta es,
¿Qué es la antropología aplicada? Bueno, la antropología aplicada simple y llanamente es la aplicación teórica o la explicación también práctica, la aplicación práctica de la antropología como tal para la resolución de problemas sociales y culturales que afectan a la comunidad en general, a la sociedad. Bueno, acá hay otra pregunta y es ¿cuáles son o sea, qué técnicas de observación se emplean en la antropología? Bueno, son varias. Primero, un investigador, un antropólogo, puede acceder a la cartografía, que es el estudio físico del área que va a trabajar. Por ejemplo, si es una cultura, si es o tiene que ir a una ranchería, tiene que saber dónde se encuentra cada estructurado, o sea, cómo se encuentra estructurada la ranchería, sobre qué terreno, sobre cuánto mide, por ejemplo, qué longitud tiene ese terreno de esa comunidad. También tiene derecho o puede también acceder a información cuantitativa, cuántos son los miembros de esa comunidad, eh, cuántas familias, cuántos niños, cuántas personas. También las notas de información totalmente directa. Uno toma nota de todo lo que observa, de todo lo que ve y todo lo que los miembros de la cultura quieren compartir con el investigador o el antropólogo. También el antropólogo puede acceder a medios audiovisuales como videos, fotos y audios. Por ejemplo, en una entrevista, él puede tomar el audio, puede tomar fotos, siempre y cuando sea permitido, claro, y video para sustentarse de eso. También en encuestas o cuestionarios, es cuando entrevistan a una persona, ellos deben hacer un cuestionario o una encuesta en los cuales esa persona le va a responder esas preguntas. También se da el estudio de casos. El estudio de casos y análisis, de hecho, esto se hace para saber cómo es la vida en la comunidad, cómo se resuelven los dilemas sociales dentro de esa comunidad, cómo se resuelven los dilemas entre ellos, todo. Y lo último sería la historia de vida. ¿Qué es la historia de vida? Bueno, aquí en esta parte el antropólogo deja la parte del estudio del grupo para enfocarse en una sola persona, para que esa persona sea la que le diga cómo ha sido toda su vida dentro de la comunidad, qué ha sentido, qué se siente, si se siente a gusto, si hay algo que le incomoda, cuáles son los aspectos que no le gustan de su cultura o algo así. Entonces, no siendo más, esto es todo. Muchísimas gracias.